No iba a decir. Hagan el alta con fecha 1 de junio. Vamos a esperar que termine de ingresar la gente a sala y bueno, ahí, ahí comenzamos un segundito, terminamos de admitir a los asistentes. Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta capacitación que estamos dictando desde la UIC en el marco del programa de Industrias Inclusivas, programa que ya venimos trabajando hace 2 años y que ha tenido distintas instancias. Y en este caso es profundizar un poco sobre las temáticas de inclusión en industria. Para ello tenemos a Clara Pressman y Paula Cantor, que son las especialistas en el tema y nos vienen acompañando en todo este proceso. Así que bueno, muchas gracias y les cedo la palabra a Clara y a Paula. Bueno, muchas gracias, Carne. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un gusto poder estar acá. Gracias por sumarse. Como decía Carne, este es, bueno, una instancia más desde este programa de Industrias Inclusivas. Este es el cierre de esta segunda etapa, de una etapa que inició el año pasado, que ahí miraba, yo no les puedo ver porque estoy compartiendo pantalla, pero me pareció ver algunos nombres conocidos que me parece que han estado en la etapa anterior del relevamiento, en algunas otras capacitaciones, así que bueno, me gusto que vuelvan a estar acá. Y bueno, y como decía Candy, un poco la idea de este encuentro es profundizar en de qué hablamos cuando hablamos de industrias inclusivas, cuáles son los temas a los cuales nos referimos y cuál es la importancia y por la cual la industria industrial viene trabajando en este programa, ya este es el segundo año, cuál es la importancia que tiene poder pensar industrias que efectivamente sean más inclusivas. La idea de este espacio es que, bueno, si bien tiene un formato de capacitación, la idea es que podamos dialogar, que puedan prender el micrófono cuando quieran, participar, hacer preguntas, un poco es poder encontrarnos y nos hubiera encantado que esto fuera presencial para poder hacerlo un poco más dinámico, pero bueno, las limitaciones y las agendas no lo permitieron, así que siéntanse libres de prender el micrófono, preguntar y cuestionar lo que consideren. Bueno, entonces, como les decía, lo que vamos a hablar en este segundo encuentro, porque en realidad hubo un primero que fue hacia adentro de la Unión Industrial, eh, con directivos, vamos a hablar de qué hablamos cuando decimos industrias inclusivas. Y para eso trajimos, para comenzar un poco de disparador, para pensar el debate, un videíto. Ahí se los paso y me avisan si lo ven bien y lo escuchan. ¿Me hacen una manito alguna? ¿Qué tal el fin de...? Te la pusiste un poquito, ¿no? Yo también salí, ¿eh? Pero salí con una nena, 18 añitos. Una bomba. Fue la frutilla arriba de la torre. Igual este que se va a reír si es puto. Te digo que una nena de esa te puede convertir, ¿eh? Te trae de vuelta. ¿Tan desagradable tenés que ser? ¿Qué pasa, Yami, con ese mal humor? ¿Qué está en esos días? Che, no la jodamos, Yami, que anda con esos días, así que nada de chiste, nada. Buenas. ¿Cómo anda el nuevo gerente? Felicitaciones. Gracias. La verdad, no me lo esperaba. Mirá.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Te quería hablar porque me enteré que le otorgaron a Julio el puesto de gerente de planta. Y bueno, como es un cargo en el que me vengo postulando hace tanto, quería saber por qué se lo dieron a él. No sé, que hace tan poco tiempo está, no se postuló. Ya no te preocupes. Nosotros vimos tu petición, pero no estás acorde al puesto. Pero me vengo capacitando hace mucho, tengo antigüedad. Agradecería no cuestiones mis decisiones. De acuerdo a tu condición, pensamos que no podrías dedicarte totalmente a un puesto con mayor responsabilidades. ¿Mi condición? Tu condición, las responsabilidades, la familia. Pero Julio también tiene familia. Sí, ya lo sabemos, pero es distinto para las mujeres. Un poco cansada. Siempre es un gesto, una mirada nueva. Mm. Son muy machistas. Sí, ni me digas. Te juro que hasta pensé en irme. Bueno, ahí un minutito. Bueno, este video es de una ONG que se llama ELA, que trabaja inclusión. Y un poco, era un poco más largo, acortamos a esta parte. Y se trata de algunas situaciones que, bueno, un poco del relevamiento que venimos trabajando y lo que venimos un poco hablando con algunas. ¿Sí? ¿Está bien? Parece que se prendió, ¿no? Lo que venimos un poco trabajando con la Unión Industrial son situaciones que a veces no nos son tan ajenas en los lugares de trabajo, entonces un poco queríamos preguntarles qué les generó este video. Pueden escanear este código QR con el celu y los va a llevar a un Menti donde van a tener la posibilidad de responder con tres palabras. Pueden poner una, pueden poner dos o pueden completar las tres. ¿Qué les generó este video? Si alguno no puede con el Menti... Ah, perfecto. Ahí Paula les compartió por el chat el link para que directamente pueden entrar ahí. La idea es esa, ¿no? Bueno, como escribir brevemente con te da opción para tres palabritas que le generó el video, si son cosas cotidianas o no, en sus espacios de trabajo, si alguna vez les pasó, si es algo común o no, y quizá no es algo que ustedes sientan que pasan en sus espacios. Y bueno, 2 minutitos para completar con las palabras y hacemos como una puesta en común y abrimos el micrófono también. No sé si hay personas que se están sumando, voy a compartir también el link al video para que nos quede. Y eh, ahora mientras avancemos en la capacitación también vamos a mostrar como algunos fragmentos, así que no se preocupen si no lo vieron todavía. Bueno, ahí nos van avisando si van pudiendo entrar al Menti y contestando. Bueno, voy a ir compartiendo a ver si... ¿Ahí lo ven? No, Clary, ¿No? no. Tenés que la otra pestaña. Si querés, lo Sí. comparto. Ahí lo comparto. Ahí está. Ahí se ve. Ahí sí, va.
Bueno, están saliendo acá algunas palabras. Tenemos entonces desmotivación. Bueno, las que, como saben, las que aparecen más grandes son las que se repitieron más. Injusticia, impotencia, tristeza, ahí principales. Desmotivación, alguien que pone que no lo vivió personalmente, otro que pone pena, frustración, abuso, desvalorización, dolor. No es cotidiano, no me identifica. Oportunidad de cambio, enojo, bronca. Bueno, no sé si la idea es un poco que podamos conversar sobre esto, así que incomodidad, aparece ahí un poco más grande. Por ahí la idea es eso, que libremente puedan abrir el micrófono y contarnos tanto quienes ponen impotencia, injusticia, tristeza, o también quienes pusieron no lo viví personalmente, también si saben de estas situaciones que se viven en otro lugar. Bueno, un poco abrir el micrófono y compartir lo que... quien se anima a romper el hielo. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas Clara? ¿Cómo andas Paula? ¿Cómo anda todo el resto del grupo? Eh, es una pena, y puse yo la palabra pena, porque es la desvalorización hacia el género femenino y también demuestra lo que es una falta de, digamos, de educación, falta de cultura, y sobre todo teniendo en cuenta que igualmente sigue siendo el egocentrismo del hombre como centro, que es el todo. Lo hablo porque trabajo el 80%, a veces son mujeres con las que tengo relación, pero veo que muchos compañeros no respetan a lo que es el género femenino, lo ven como algo inferior, que nos dio la vida a nosotros. Sí. Y Oscar, en algún momento de tu experiencia laboral, ¿tuviste alguna situación o presenciaste o te contaron algo así? Sí, aparte no lo permito y no lo he permitido nunca. Eh, Puede ser que a lo mejor por mi concepción de que soy el tercer hijo varón, digamos, o sea, dos hermanas mayores, dos mujeres, entonces la revalorización para lo mejor en mi concepción es diferente a los de otros muchachos, pero eh, con un italiano como abuelo, con el machismo al flor de piel, donde me primaba a mí y no a las chicas. Te das cuando sos grande, te das cuenta después y no entendés el porqué, el comportamiento de él. Pero bueno, eh, yo lo atribuyo que a lo mejor es la concepción y la falta de educación o cómo fue educado cada uno en su hogar. Bien, bueno, muchas gracias Oscar. Así que Oscar nos trae ahí un poco también que se trata de algunas injusticias que son estructurales y que son históricas, ¿no? Porque mencionas un poco a tu abuelo como una tradición, ¿no? De este tipo de, bueno, de prácticas que tienen que ver con ubicar a la mujer en el ámbito laboral en un lugar en desigualdad de condiciones, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, por compartir ahí. No sé si alguien más quiere tener el micrófono, contar qué palabra escribió y por qué, o si alguna reflexión, y si no, bueno, avanzamos. Bueno, si nadie más tiene para compartir, avanzamos Hola, no, entonces. hola, no sé si me escuchan. Bien, sí, Claudia, una valiente, muy bien, te escuchamos. No, es que lo que pasa es que estaba en mi oficina y se escucha todo, así que me vine por otro lado, perdón. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Yo lo agarré medio empezadito el video. No pude incorporar la palabra porque no sé, no sé por qué no me salió la opción.
Yo creo que son cosas que yo las viví en un ámbito muy estructurado. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Yo lo viví en un ámbito laboral muy estructurado, muy machista, si es el término para describirlo. De hecho, por estar divorciada me discriminaron, me quisieron echar inclusive. Y creo que hoy en esta época, estoy hablando de hace 8 años atrás, hoy en esta época, yo siempre digo, en la era de la diversidad y la libertad, no debería ni existir este señor que le dicen vos porque sos mujer y demás, ¿no? De cualquier manera, creo que está habiendo un cambio. Yo creo que esto tiene que ver con la política organizacional, con las cabezas de las empresas, y creo y tengo fe de que esto está cambiando y va a ir cambiando. Por hoy yo estoy en una empresa donde uno de los directores dice, a mí me manejan la empresa las mujeres y todos los mandos medios somos mujeres. Y somos como muy respetadas y muy escuchadas, ¿no? Digo, como para plantear las dos partes las dos caras de la moneda. Creo que esto ya no debería existir en ningún lado, esta situación. Es como que atrasa, ¿no? Como que estuviéramos viendo de hace, no sé, el siglo pasado. Pero bueno, nos falta, pero creo que hay que seguir luchando todos por esto, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser derechos del ser humano, no importa de la mujer, el hombre. Mi humilde opinión. Muchas gracias, Claudia. Sí, efectivamente, y un poco como les vamos a pasar a contar ahora, hay transformaciones, como bien dice Claudia, hay un camino recorrido, no estamos en la misma situación que hace 10 años atrás, pero todavía también quedan muchos aspectos en los cuales profundizar. Quizás el video lo muestra de una manera mucho más burda, ¿no? En un punto situaciones como muy claramente, pero por ahí sí se dan este tipo de situaciones que tienen que ver con discriminación, que tienen que ver con truncar carreras profesionales, que a veces no se dice de esa manera tan explícita, ¿no? Que a lo mejor las decisiones en el ámbito de recursos humanos tienen que ver con no ascender a determinados puestos a mujeres en edad, por ejemplo, la maternidad, ¿no? O que tengan hijos o hijas a cargo, aunque no se diga expresamente, ¿no? Digo, esto que dice el jefe ahí a la trabajadora, quizás esto no se dice, pero al momento de tomar una decisión, esas son variables que entran a jugar, ¿no? Bueno, volvemos entonces. La idea ahora es, a partir de lo que surge en el video, como retomar algunos conceptos y como ponerle nombre a esas cosas que pasan y que por ahí son sutiles o que no conocemos. Entonces combinar como experiencias prácticas con también conceptos que a lo largo de los últimos años las teorías como que nos hablan de qué pasa en el mundo del trabajo también pudieron desarrollar. Entonces, si querés, Clary, pasa, vamos a trabajar sobre 3 cuestiones. Una que se llama violencia simbólica, la siguiente que es cuidados y trayectorias profesionales, y al último hablar un poco más sobre los liderazgos. Bien, bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a retomar, como les decía Pau, el pedacito del video, incluso por si alguien se sumó más tarde. Vamos a ir como analizando un poco parte por parte. Pero salí con una nena, 18 añitos, una bomba. Fue la frutilla arriba de la torta. Igual que se va a reír si es puto. Te digo que una nena de esa te puede convertir, ¿eh? Te trae de vuelta. Tan desagradable tenés que ser. ¿Qué pasa, Yami, con ese mal humor? ¿Qué está en esos días? Che, no la jodamos, Yami, que anda con esos días, así que nada de chiste, nada. Ya. En este breve fragmento es como que se pudieron ver muchas cosas, ¿no? Por un lado, esto de que salió con una niña de 18 años, frutillita del postre, también poniendo como a la mujer medio como objeto sexual. También la referencia a que si no se ríe o que si no se suma a esto de poner a las mujeres como objeto, sos puto, sos gay, sos maricón, que la cuestión también de la homosexualidad y los chistes, bueno, contra este colectivo, es algo que en las industrias nos cuentan que pasa muchísimo.
porque en general son ambientes como muy masculinizados y bueno, está como esto de lo peor que le puede pasar a un hombre que o que seas mujer o que seas gay. Y este chiste constante de no, si llora es porque es maricón, si no se la banca, o bueno, nada, si no se suma a la joda o a los chistes, es gay. Em, También hubo ahí como una ofensa contra la menstruación o esta idea que tenemos asociada que las mujeres somos más histéricas porque menstruamos o porque estamos en esos días, vamos a ser más sensibles o vamos a estar mal. O sea, también hay como un montón de mitos y chistes, ¿no? Y prejuicios que tenemos alrededor de la mujer de ciertas maneras porque tenemos la menstruación. Y bueno, y esto, el video al final cierra diciendo, bueno, siempre hay algo, estoy cansada, pensé en irme. Que eso también lo que queríamos proponer, que a veces son cuestiones súper sutiles y pequeñas, pero eso va como haciendo una gotita sobre una piedra y mermando cómo la persona se siente en el trabajo y haciendo que al final desista o no se sienta cómoda en ese espacio laboral. Por eso también un poco la idea debe pensar, bueno, qué cosas se pueden hacer desde las empresas para retener el talento, ¿no? Para que las personas estén ahí, se sientan cómodas y disfruten en un ambiente laboral saludable, cómodo, amigable. Bueno, en nuestra ley, la 26.485, está tipificada en distintos tipos de violencia y la violencia simbólica es esta, ¿no? Que a través de las generaciones, a lo largo de la historia, va reproduciendo ciertos mensajes, ciertos valores, patrones que son estereotipados y que producen cierta dominación y reproducen estas ideas que tenemos, ¿no? Sobre que las mujeres son menos o que las personas lesbianas, gays, homosexuales, transexuales, son distintos, son diferentes, están en una posición desigual. Y suelen ser denigrantes, humillantes, eh, y se van como invisibilizando y naturalizando, no lo tenemos como a la vista. Recién cuando uno empieza a darse cuenta de que estas cosas no están bien, que generan discriminación, que generan humillación, las podemos ver. Yo a veces cuento el caso de una amiga que me contó que trabajaba en Quilmes y, bueno, eran todos varones y una mujer llegó a una entrevista, que ya fue hace unos años, y sí, hola. Llegó a la entrevista y cuando iba caminando por todo el pasillo, todos los varones empezaron como a silbar, a gritar algo, a mirarla, y bueno, Pau, te Pau, escuchamos muy sí, bajito. medio lejos. No se escucha prácticamente. Hola, hola, ¿ahí? Sí, ahí mejor. Bien. Y bueno, y que todo lo que le generó a esa persona, incluso antes de llegar a la entrevista, porque la silbaron, la miraron, bueno, terminó haciendo que por supuesto le vaya súper mal, y al final, bueno, se generó toda una charla y una discusión al respecto y se empezaron a cambiar los comportamientos. Pero son chistes, son jodas, son como comentarios que no nos damos cuenta que pueden hacer daño. Y bueno, un poco la violencia simbólica abarca cuando te hacen preguntas vinculadas a tus proyectos de maternidad en una entrevista, por ejemplo, que te dicen cuáles son tus planes familiares o si tenés planeado quedar embarazado o no, eso también está asociado a una creencia de que eso va a interrumpir tu carrera laboral y que va a traer y va a afectar a la empresa. También es muy común, y por lo menos a mí me ha pasado, que por ser mujer se me asocian tareas como el café, preparar el café, ¿no? En una reunión donde quizás estamos todos en el mismo puesto, por trabajar ciertas cuestiones, ¿no? Importantes de decisión, y generalmente a las mujeres se les pide que sirvan la mesa, que levanten los platos, que hagan el café, porque estamos como asociadas a lo doméstico. Y también todas estas creencias, que ya las vamos a ver un poco más en la parte de liderazgo, donde las mujeres no pueden liderar porque son sentimentales o porque son histéricas. Todo esto son como ideas que están en el mundo del trabajo y que en realidad se esconden como ciertas violencias simbólicas. Si querés pasar. Bien. Y acá un poco los números de decir, bueno, ¿qué pasa hoy? Como decía Claudia, también para que miremos qué pasa hoy. Nosotros hicimos un relevamiento en 40 empresas de la Unión Industrial de Córdoba que preguntábamos cuáles eran los principales desafíos para avanzar hacia la igualdad, la inclusión y la diversidad. Y un 50% de las respuestas mencionaron que los principales desafíos son los desafíos culturales.
preconceptos, estereotipos, sexos. Entonces todavía hay un largo camino que tenemos que hacer para seguir trabajando a través de estas capacitaciones, por ejemplo, para derribar esas ideas que todavía nos atraviesan. Y en un relevamiento, bueno, similar, en la misma sintonía, este fue en Argentina, que, bueno, decía dónde radica el problema de la falta de equidad de género en el ámbito laboral, y el 32% de las respuestas decían que eran prejuicios y discriminación, y el 20% más en la costumbre, la cultura, y un 23% también en cuestiones organizacionales, que hablábamos de la cultura organizacional. Bueno, esto ya lo estuvimos mencionando, pero solo para retomar de que los chistes no siempre son inocentes, que a veces puede ser un medio para ejercer esta violencia simbólica y que suelen ser muy frecuentes en el ámbito laboral. Y si pensamos en este chiste, el que le dice, ay no, ella no, porque está en sus días, o no le hables hoy, ¿va a ser lo mismo si se lo hacemos a un compañero o a un jefe? ¿Diríamos lo mismo si fuera varón? ¿Cómo están las personas en condiciones de poder y de puestos y de toma de decisión para poder responder ante esos chistes? Son ofensivos, van a ridiculizar. También hay veces que se hacen como muchos comentarios sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Y esos también suelen ser muy ofensivos, o que se viste de esta forma, o que tiene esta contextura corporal, o que tiene, no sé, tatuajes, lentes. Son cuestiones que desde niños y niñas vamos haciendo chistes, pero que en muchos casos pueden ser molestos y hasta contraproducentes. Y bueno, y ahí sí que les paso más claro. Bueno, por ahí, bueno, podríamos contarles más ejemplos de lo que venimos trabajando, inclusive del relevamiento que hicimos, un montón de situaciones que, como decía Pau, parecen ser chistes, pero después llevan a trabajadoras que quieren renunciar, que quieren pedir el cambio de área, que no se sienten cómodas, en un ámbito sumamente masculinizado como son las industrias. Otro de los temas que se trata un poco en el video y que tiene que ver también con uno de los grandes campos que se viene trabajando en el último tiempo, sobre todo, se puso en la agenda fuertemente a partir de la pandemia y que las empresas están empezando a hacerse eco de estos temas, es los cuidados, ¿no? Cómo impactan los cuidados en las trayectorias profesionales y en el mundo laboral en general, ¿no? Un poco acá traemos esta frase que es la parte donde la trabajadora le va al jefe a preguntar por qué no le habían dado el ascenso, y él le dice que, bueno, que por su condición y por su familia, ¿no? Que es distinto para las mujeres. Lo vamos a ver porque este también nos sirve para pensar el próximo de liderazgo. Lo vemos rapidito. Postulándose tanto, quería saber por qué se lo dieron a él. No sé, que hace tan poco tiempo está, no se postuló. No te preocupes, nosotros vimos tu petición, pero no estás acorde al puesto. Pero me vengo capacitando hace mucho, tengo antigüedad. Agradecería no cuestiones mis decisiones. De acuerdo a tu condición, pensamos que no podrías dedicarte totalmente a un puesto con mayor responsabilidades. ¿Mi condición? Tu condición. Las responsabilidades, la familia. Pero Julio también tiene familia. Sí, ya lo sabemos, pero es distinto para las mujeres. Bueno, si bien, ahí, como decíamos antes, por ahí esto está muy explícito, ciertamente, por más que muchas veces los jefes y las jefas no digan, bueno, para una mujer es distinto, en realidad sí saben que muy probablemente si hay un trabajador varón y una trabajadora mujer, que los dos tienen hijos en edad escolar, por ejemplo, el día del acto de la escuela, quien se pide el día para ir a acompañar a su hijo o a su hija sea la mujer. Y siempre cuando hacemos este tipo de capacitaciones presenciales, decimos, bueno, levante la mano quien cuando era chico y le dolía la panza a la noche, por ejemplo, o tenía fiebre, desde la cama gritaba, papá, venía a acompañarme. Y en general, de nuestra experiencia, en general, la mayoría levanta la mano cuando decimos quién llamaba a su mamá, ¿no? O de la experiencia de quienes tienen hijos, a quién llama a los hijos a la noche cuando se enferma. Y eso después significa que quien se pide el día al día siguiente en el trabajo, en general, son las madres, ¿no? Esto tiene que ver con las tareas de cuidado. Las tareas de cuidados básicamente son todas aquellas actividades que hacen que la vida sea posible, ¿no? Que las actividades que sostienen la vida efectivamente, tanto las que hacemos de manera no remunerada, ¿no? En la casa, que tiene que ver con cuidado de menores, personas dependientes, adultos mayores, como también la gestión de ese tipo de cuidados, porque muchas veces lo tercerizamos en una niñera, en una trabajadora que limpia, por ejemplo, pero hay alguien que está atento a que tenga los elementos para limpiar ese día, si está registrada, pagarle los aportes,
el transporte, ¿no? Gestionar los horarios, toda esa gestión del cuidado. Entonces, ya sea el trabajo de cuidados no remunerado que sostiene la vida en el plano de lo que recae sobre un cuerpo, que en general son mujeres, ¿no? O la gestión de ese cuidado no remunerado. Y también las tareas de cuidados remuneradas, ¿no? Que son, por ejemplo, bueno, las trabajadoras de casas particulares, las maestras, enfermeras, ¿no? Cuidadoras, todas estas tareas que tienen que ver con el cuidado de las personas y garantizar el bienestar, ¿sí? Como decía, tanto en el ámbito remunerado como no remunerado, estas tareas están principalmente feminizadas. Entonces, esta parte de los cuidados que no son remunerados, que son gratuitos, la hacemos las mujeres, ¿no? Tenemos dobles y triples jornadas laborales, además de trabajar afuera en el mercado laboral. Y en el caso de lo remunerado también son mujeres, y no es casualidad que sean trabajos históricamente desvalorizados y mal remunerados también, ¿no? Y un poco esto responde, entre otras cuestiones, y retomo lo que decía Oscar al principio de la cuestión cultural, ¿no? Cómo nos atraviesa el modo en el que la cultura y cómo pensamos la organización de la sociedad impacta después, por ejemplo, en la trayectoria profesional, que ahora lo vamos a ver con el próximo concepto de escaleras rotas. Pero un elemento importante acá que es cultural, que es la división sexual del trabajo. Cómo se organizan las sociedades en función de cuál es la condición sexogenérica de la persona y cuáles son los trabajos que se le asignan, ¿no? Entonces, históricamente hay una creencia de que las mujeres tenemos como una predisposición natural al cuidado, ¿no? Se dice muchas veces que hay algo tal cosa como un instinto, ¿no? Y lo cierto es que tiene que ver con algo aprendido, ¿no? Cómo nos vamos socializando y que de chiquitas, yo cuando era chica jugaba, por ejemplo, con unas valijitas que se llamaban Juliana, y era Juliana maestra, Juliana doctora, Juliana mamá, ¿no? No era Juliana ingeniera, Juliana matemática o Juliana científica espacial, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Y jugar con bebés, y después, ¿quiénes somos las que cuidamos hijos, sobrinos, hijos de amigas, ¿no? En general somos mujeres, por esta idea de que hay una creencia histórica de que tenemos una capacidad natural para hacer. Pero en realidad esto, que es una creencia y una construcción, entre muchas otras cosas, impacta en las trayectorias profesionales de las mujeres. Un poco como veíamos en el video, ¿no? Que hay ciertas decisiones que se toman que tienen que ver con, bueno, si una trabajadora es madre, ¿no? O está en edad fértil, en términos productivos va a ser menos productiva, ¿no? Y esta serie de imaginarios que después impactan a la hora de tomar decisiones. Y hay un concepto en los estudios de género que es el concepto de escaleras rotas, que es un poco la imagen, ¿no? Pensemos una escalera y hay alguien que va subiendo y la escalera se rompe y la persona no puede seguir subiendo, ¿no? Tiene que ver con poder avanzar en el crecimiento profesional, ¿sí? Entonces, mujeres que están trabajando y ven interrumpidas sus trayectorias laborales porque deben afrontar tareas vinculadas al cuidado. O sea, no solo las mujeres que eligen, que eso podríamos debatir hasta qué punto hay una elección ahí tan consciente o no, y qué posibilidad hay de elegir otra cosa, eligen reducir sus jornadas, quedarse en la casa porque tienen hijos chicos, eso por un lado, y por otro lado las decisiones que no son tomadas por una misma, sino que, como veíamos en el video, bueno, para el mundo laboral, los cuidados, al no estar monetizados, son una pérdida, ¿no? Claro, Volviendo con esto. Sí. un segundo. También hay que pensar que es algo, digamos, estructural. Son cuestiones que, como vienen de, o sea, asociadas, ¿no? De generación en generación, y se han armado así las instituciones y los estados, todavía hay cuestiones que a nivel legal tenemos que mejorar y cambiar. Por ejemplo, las licencias por paternidad, para que puedan estar más involucrados en la crianza. Y ya hay algunas empresas que son conscientes de que es muy poquito tiempo, 2 días, entonces están generando cambios transitorios hasta que efectivamente se sancionen las leyes. Pero bueno, también hay otras cuestiones que son más culturales, que son más de creencias, que se pueden como empezar a cambiar hasta que salga la ley. Porque sí hemos tenido casos donde la gente nos dice, bueno, pero es porque no está la ley. Sí, pero eso es un factor y es muy importante, pero hay un montón de otras pequeñas acciones que también se pueden hacer para que esta sobrecarga que tienen las mujeres por estar asociadas al trabajo de cuidados no impacte negativamente en sus trayectorias laborales. Y un poco ahí, bueno, una experiencia que tuvimos haciendo una capacitación en una planta, en una empresa,
cuando hablamos de las tareas de cuidados, eran los propios operarios que decían, bueno, yo tuve un hijo y a mí me hubiera encantado poder quedarme más tiempo con mi hijo también. Y tengo un hijo chiquito y la verdad es que yo estoy trabajando todo el día y el vínculo que tengo me cuesta construirlo, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Entonces, pensar en redistribuir las cargas de cuidados no tiene que ver solamente con poner en una condición de igualdad a las mujeres, sino también de poder habilitar a los varones a que tomen otras responsabilidades en otros ámbitos que también quieren, ¿no? Bueno, volvemos a esta investigación, que bueno, que preguntar un poco cómo se percibe dentro de la empresa si la maternidad es un obstáculo, y miren que el 84% de las personas decía que sí, que es un obstáculo en la carrera profesional. Y esto también es de la investigación que hicimos nosotras el año pasado, que cuando preguntábamos qué medidas de conciliación familiar había dentro de la empresa, la mayoría hablaba de la modalidad de trabajo y la flexibilidad horaria, que también era un poco consecuencia de la pandemia, ¿no? Que los modelos híbridos de trabajo se instalaron con mucha más fuerza. Pero veamos acá que en relación al cuidado, son solamente un 5% de las empresas relevadas en Córdoba las que tienen políticas tendientes a, de alguna manera, redistribuir las cargas de cuidado, ¿no? Y como decía Paula, si bien la política pública es fundamental, ¿no? Por ejemplo, esta ley que planteaba que tienen que, a partir de una cierta cantidad de empleados, las empresas tener espacios de cuidados, pero después hay una serie de otras medidas que no nos va a dar el tiempo para profundizar, porque nos quedan 20 minutos, que las empresas sí pueden tomar, que no necesariamente tiene que ver con, bueno, construir un lactario gigante en la empresa, que a lo mejor no hay presupuesto y demás, ¿no? Esto, un poco como preguntas disparadoras, no nos vamos a poder detener mucho, pero simplemente como para que se queden pensando que, bueno, cómo se distribuyen las tareas hacia dentro de sus hogares, qué impactos han tenido en sus propias trayectorias o en las de sus compañeros o compañeras, y si se les ocurren lugares donde estas tareas sí se distribuyen equitativamente. Acá, a menos que alguien que quiera participar y decir algo, que está invitadísimo, si no, Podés avanzamos. abrir el micrófono también. Sí, sí, sí. O dejar comentarios en el chat. Bueno, avanzamos entonces, que también está vinculado a todo, ¿no? A lo que venimos hablando de los cuidados, a lo que venimos hablando de las violencias simbólicas, un poco es, bueno, ¿cómo son los liderazgos que tenemos en las empresas? Sí, y acá vamos a ver en dos sentidos. Por un lado, si querés pasar a la siguiente, Clarín, algunos conceptos bueno, de que está demostrado, y ya les vamos a mostrar cifras, que existen lo que se llaman paredes de cristal, que las mujeres se insertan laboralmente y crecen, pero suelen hacerlo en áreas de apoyo y de servicio. Los sectores donde más feminizados están son la educación, la enfermería y el empleo doméstico remunerado. Luego está el concepto de techos de cristal, que a medida que refiere que la participación de las mujeres va disminuyendo cuando se va ascendiendo en la escala jerárquica. O sea, es baja la presencia en puestos gerenciales de dirección y en consejos ejecutivos. Y que está súper vinculado con lo que hablábamos del cuidado. O sea, hay un gráfico, por ejemplo, de las trayectorias de las personas investigadoras en CONICET, y va así, sube, sube, sube. Y una vez que hay mujer con hijos, empieza a estancarse o a bajar, y mujer sin hijos y varones siguen en la línea ascendente. Entonces, hoy se está hablando mucho de que en realidad la desigualdad o las brechas que existen en el mundo laboral están más relacionadas con mujeres, con hijos e hijas, que más por ser mujer o por ser varón. Y bueno, y ahí ya tenemos lo que se llama techos de cemento, que es, bueno, que la presencia de las mujeres en organizaciones e industrias ya se torna directamente imposible. Y es un poco porque son sectores predominantemente varones, pero también por esto de las creencias que estábamos hablando, ¿no? Hemos entrevistado y hemos tomado contacto con personas de recursos humanos que nos han dicho, no, acá yo tengo personas que dicen, no contraten mujeres porque ellas se van a sentir incómodas con los chistes que hagamos, por ejemplo. O no, en mi empresa no quiero porque las mujeres son conflictivas, son histéricas, son muy sensibles. Entonces, si bien está cambiando un montón la cultura y los conceptos y los prejuicios, aún persisten muchas de estas ideas que, bueno, que son perjudiciales.
Y la siguiente, algo de que, bueno, queríamos como traer el disparador de cómo son en realidad los liderazgos, cómo es la realidad de los liderazgos en sus empresas, por qué creen que hay diferencia de puestos entre hombres y mujeres, qué prácticas piensan que ayudarían a que los liderazgos sean más inclusivos. Hoy se está hablando de liderazgos responsables o transformacionales o inclusivos, que son aquellos que toman conciencia de estas prácticas nocivas y generan acciones para transformar, que se preocupan por el clima laboral, que se preocupan por entender que la persona no es solo la persona trabajadora, sino que también es una combinación entre su vida profesional, su vida privada, su vida familiar. Se generan ciertas medidas de conciliación laboral, familiar y vida privada, se promueve un bienestar de la salud mental. Hoy el tema de salud mental es una clave que está atravesando pero a todo el mundo post pandemia. Y yo creo que las empresas que no se focalicen en la salud mental no van a poder como estar al día o ser conscientes de lo que está pasando y mucho menos retener el talento. Hoy ya este tipo de liderazgo que es más verticalista, autoritario, jerárquico, donde se toma una decisión y no se cuestiona esa decisión, ya está comprobado que afecta negativamente al bienestar de la empresa y también el otro día hablaba con una colega que habla como de cómo te ve la empresa hacia afuera, ¿no? El potencial talento de gente que quiera trabajar en tu lugar de trabajo. Yo hoy, después de varias experiencias también, cuando voy a entrar a un lugar, pregunto, che, ¿cómo es el clima laboral ahí? ¿Cómo tratan a las personas? ¿Se ocupan si te estás en una mala situación? ¿Hay flexibilidad o no? ¿Hay chistes discriminatorios o no? Entonces es algo que las personas, y sobre todo las nuevas generaciones, sí estamos prestando atención y es importante también que la empresa lo considere por cómo se ve su marca, cómo va a ser las personas que, bueno, cómo van a mirar la empresa las personas que quieren entrar. Y lo que siempre traemos, hoy no trajimos esas cifras, pero sí también está demostrado que este tipo de liderazgos y la inclusión repercute positivamente en la productividad de la empresa. Y bueno, y esto de una pregunta también a nivel argentina, así en sí, ¿usted considera que hay un trato desigual a favor de los hombres a la hora de ascender a puestos de responsabilidad? El 70% dijo que sí. Y nuestro relevamiento... Acércate más al micrófono, si puedes. En nuestro relevamiento en Córdoba, bueno, habrá que hay mujeres o personas LGBTIQ+ en puestos gerenciales, el 76,3% mencionó que no. Bueno, hasta acá era un poco lo que traíamos, no nos queremos extender demasiado más en el tiempo porque sabemos que están todos en horario laboral. La idea es que, bueno, eso, podamos, si quedaron alguna duda o algo para repasar de algunos como de los conceptos centrales que traíamos para charlar, eso por un lado, y por otro lado, bueno, abrir un poco a pensar qué podrían hacer en sus empresas para efectivamente ser industrias más inclusivas. Y por otro lado, ¿cómo les parece que la Unión Industrial puede aportar esta transformación? No sé, Gustavo, si estás... ¿Sabrio? También nos interesa conocer como buenas prácticas, como así como arrancamos mostrando un video de, bueno, esto es injusto, te da impotencia, te genera tristeza, bueno, ¿qué acciones sí conocen que sean más propositivas y en pos, ¿no?, de este bienestar que estábamos mencionando? Bueno, ahí no sé si alguien quiere compartir algo o incluso esto, ¿no? Como pensar qué podría hacerle un industrial un poco en esta línea o algo que haya quedado resonando de lo anterior. Bueno, arranco yo. ¿Cómo están, Clara? ¿Cómo están, Paula? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que el videíto es fantástico porque denota, o sea, pone en evidencia un montón de cosas que claramente se viven en muchos ámbitos.
algunas un poco así tan crudas como esas, otras un poco más sutiles, pero se viven. Y por ahí yo, más que nada, es una consulta de decir, bueno, ¿cómo sería un poco los comportamientos que uno tendría que tener ante situaciones como estas, en donde uno por ahí los vive, obviamente, y no, y cuando son a lo mejor iguales, cuando se dan a lo mejor en una cámara empresaria o en un ámbito en donde somos colegas, por ahí si se dan en una empresa están más claras por ahí las divisiones jerárquicas y quiénes son los que un poco tienen que marcar la línea de ciertas conductas y de ciertos comentarios, pero por ahí en una cámara que somos todos iguales, digamos, no está tan claro. Entonces, por ahí, ¿cuál sería una actitud que se podría tomar en ese momento en que a lo mejor uno se está dando cuenta que se está todo, o sea, como que el comentario fue fuera de lugar o que hay alguna situación? Y en cuanto a qué se podría hacer por ahí en las cámaras, bueno, creo que hay un tema puntual de que hay, por lo menos en la industria, somos pocas las mujeres que estamos en la industria, entonces por ahí es difícil, si, a ver, es difícil por ahí que los empresarios en general se sumen a una cámara, muchas veces sucede, sobre todo también que las pocas mujeres que hay en la industria después terminan en una cámara, es como un montón de pasos. Entonces, bueno, por ahí esas son las grandes incógnitas que uno tiene de cara a estos temas, ¿no es cierto? Bueno, gracias Nati por la pregunta que está buenísima. Está buenísima la diferenciación que haces entre que es distinta la situación si ocurre entre pares o entre, por ejemplo, un jefe, ¿no? Y alguien que esté en una situación de disparidad de poder, ¿no? En el caso de que sucediera dentro de la empresa y alguien que no está en igualdad de condiciones con la persona que está haciendo estos comentarios, estos chistes y demás, en esos casos sí lo ideal es que haya un área que se encargue de receptar ese tipo de situaciones, ¿no? Ya sea desde el área de recursos humanos o su jefe directo, digo, alguien, lo ideal es que sea dentro del área de recursos humanos y que pueda receptar este tipo de situaciones y tomar medidas para que la persona no quede expuesta. Ahora, en el caso que vos mencionabas, ¿qué pasa cuando es entre pares dentro de una cámara, por ejemplo, ¿no? Ahí un poco, bueno, por supuesto que lo ideal es poder marcarlo en el momento, si uno puede, ¿no? Si uno puede decir, bueno, mira, esto la verdad que ¿no? fuera de lugar, no corresponde, desde que sea un chiste o que sea un comentario o que sea hablar por encima, ¿no? Muchas veces esto también está estudiado, que las mujeres somos, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero creo que somos dentro de una reunión donde hay varones y mujeres, las mujeres somos interrumpidas 3 veces más que los varones, ya sea por otros varones o por mujeres también, ¿no? Hay como una idea de que a las mujeres podemos hablarnos por encima, ¿no? Pero no así ante varones. Y eso también es una violencia simbólica. Yo, como consejo, creo que en esas situaciones lo ideal es poder marcarlo en el momento. Pero si en el momento la situación no da o si una queda incómoda y realmente no sabe cómo hacerlo, a mí sí me parece muy importante no dejarlo pasar, ¿no? Que si uno puede volver después y reflexionar sobre eso, ¿no? Y según el nivel de confianza que tenga, o llamarlo, mandar un correo, pero sí marcarlo, porque, y volviendo y retomo lo del principio, que hablamos de las cuestiones culturales, es una transformación cultural y va a llevar tiempo y hay que ir de a poco, ¿no? Entonces, y creo que un poco la manera es ir marcando de a poco estos pasos, ¿no? Entonces, bueno, si hay una situación que se da y no lo puedo responder en el momento, pero sí tomarme el tiempo después de decir, mira, este chiste que hiciste o este comentario que me hiciste, la verdad es que está fuera de lugar, ¿no? A mí me incomoda, que muy probablemente lo que obtengamos del otro lado es, bueno, qué exagerada, tampoco para tanto, si en realidad era un chiste, bueno, no se le puede decir nada, ¿no? Bueno, quizás sea esa es la respuesta que obtengamos, pero al menos es marcar una posibilidad y un poco lo que decíamos el otro día hablando en la reunión con universidades, que ya al final, en los últimos minutitos, Cande les va a contar de qué se trata. Decíamos, bueno, hay algunas empresas que vienen avanzando, ¿no? Con cuestiones vinculadas a la igualdad. Y decían por ahí las colegas de las universidades, no sabemos si están tan convencidos de hacerlo, pero lo están haciendo porque tienen que hacerlo, a veces por directivas internacionales, a veces porque para acceder a cierto financiamiento piden ciertos estándares. Bueno, no importa por qué, si hay la intención realmente de transformar o no, pero de a poco, ¿no? Con pequeños pasitos, creemos que es un poco el camino. No sé, Pau, si vos querés agregar algo a la pregunta de Nati. Sí, yo he estado en situaciones similares a las que plantea Nati de ser minoría y sentir como ese comentario ofensivo y generalmente cuando es una persona o dos, es muy difícil como romper el silencio y no caer en esa porque gana el número.
Entonces, o una reacción en el momento, y a veces se van sumando otras personas, o identificar personas aliadas que también eso les choque y decir, bueno, la próxima vez que esto suceda, no lo vamos a dejar pasar, o lo hablas con la persona en cuestión aparte, de manera, digamos, fuera de esta reunión o lo que sea, decirle, esto a mí me ofendió por tal y tal motivo, te pediría que no sea una práctica que continúes haciendo. Y también, bueno, suma traer personas externas especialistas en ciertos temas y generar una conversación o un debate o una capacitación como para decir, bueno, hay cuestiones que no generan bienestar en los espacios de trabajo. Creo que ahí Oscar estaba levantando la mano. Sí, Clara, Paula, no querías interrumpirlo. Igualmente que es un problema, sobre todo la ley de género, en donde toda la población todavía no ha percibido, digamos, comprender cómo atendemos al que se autopercibe distinto a lo que es. No es una cuestión genética, no es cómo digamos, llegamos a contabilizar o poder, digamos, sumar para el trabajo. Si no lo tomamos como sociedad, se hace muy difícil el trabajo. O imagínate que acá, yo miraba recién en los 30 participantes que somos, el género masculino está en disminución. Ustedes son mayoría, el género femenino. Quienes están dando el curso son ustedes. Entonces es difícil, digamos, que las empresas vayan tomando esto, que hay que hacer medidas, acciones, como dicen ustedes muy bien, para ir tomando. A veces las agresiones también ocurren dentro del mismo género, entre compañeros de trabajo, no solo masculino y femenino, sino femenino. Entonces, eso es tomar conciencia para que todos empiecen a entender lo que es la ley de género. Cómo es cuando otra persona se autopercibe diferente a lo que somos nosotros o lo que creemos que son los estándares. Para mantener la inteligencia de decir ¿a quién voy a mantener el talento en la oficina? No hace falta que sea mujer o varón. Es lo que va a hacer, es lo que va a trabajar, lo que va a desarrollar. Así que hay que ir más profundo y que tenga que tener bases para que lo tomen todas las empresas. Va a tener que venir acompañado de muchas políticas de apoyo, pero sobre todo que empiecen a entender la ley de género. Si no, así vamos a estar siempre en disminución y va a haber estos conflictos donde un chiste mal dicho o una palabra mal puesta va a ofender tanto a hombres como a mujeres, no solo a femeninos. Ese es un criterio. Disculpen si no coincidimos en alguno. Y muchas gracias, Oscar, por el aporte. La verdad que sí, completamente. El respeto es fundamental y también en la retención de talento. Un poco, si bien sé que fue más un comentario que una pregunta, traigo esta pregunta que nos hacen muchas veces, porque a veces es algo muy chiquito y uno no sabe muy bien cómo hacer. Nosotras asesoramos una empresa para la implementación de su plan de igualdad, una empresa de reciclado, y ganamos un financiamiento para adaptar unas máquinas para poder efectivamente contratar más mujeres y personas diversas, porque la prensa era muy pesada. Y entonces incorporaron efectivamente, ¿no?, algunas trabajadoras mujeres y trabajadores trans, que como bien vos mencionabas, por la ley de identidad de género es legal en la Argentina. Y entonces lo que generaba era que no sabían cómo nombrarlo, ¿no? Nombrarlo. Y acá la respuesta es muy sencilla, y es preguntarle a esa persona el primer día cómo quiere que lo nombre, ¿no? Bueno, yo me llamo Lucia, perfecto, es Lucia y es ella. Si esa es su autopercepción y su autodeterminación, entonces en la empresa va a ser Lucia. O me llamo Matías o me llamo, no sé, ¿no? Digo, preguntar, porque también, digo, a veces genera como toda una incomodidad de cómo nombramos y cómo decimos, ¿no? Y es mucho más sencillo si preguntamos desde un lugar con respeto, ¿no? Ese es como un camino muy sencillo que nos pasaba, que nos consultaban mucho en relación a eso en esta empresa, porque justamente habían incorporado
en su área de reciclado. Pero sí, efectivamente, eso también es un tema complejo en las empresas que queda todavía un largo camino para seguir avanzando. Sí, tal cual. Muchas gracias, Oscar, por tu aporte y reconforta saber bueno, que por lo menos las personas que estamos acá estamos interesadas en el tema y en hacer mejor las cosas. Sí, Nazareno. Buenas tardes. Hola. No, un comentario relacionado con esto, ¿qué podrían hacer en sus empresas para tener industrias más inclusivas? Eh, a ver, estoy en Mave y es una empresa en la cual te avala también un poco la política y eso yo creo que es uno de los pasos fundamentales, ¿no? De que la política te avale a que lleves a ser una empresa inclusiva, ¿no? Y eso nos da un poco de fuerza. Somos un área que tiene que ir sensibilizando a toda la empresa con estos cambios, ¿no? La incorporación de más mujeres que pueden tranquilamente ocupar lugares de liderazgo, ¿sí? Pero también, bueno, nosotros tenemos la política de concursos internos, ¿no? Y justamente es una de las tareas que me toca en la empresa y es un fenómeno de que tenemos que tratar de que se sumen a eso porque muchas veces cuando hacemos los concursos es como que tampoco se postulan, es como que se auto, digamos, censuran. Y ese es un fenómeno que de a poquito, bueno, tenemos que tratar de que de a poco vaya cambiando. Hicimos el año pasado una incorporación de varias dotación femenina, hablo para puesto operativo en principio, y lo gratificante fue que desde hacía mucho tiempo que no incorporamos mujeres a la parte productiva. Y bueno, la respuesta de facilitadores y líderes de cada uno de los sectores fue muy positiva. En cuanto que nos decían, che, la verdad, sorprendido para bien, nos encantó, sigan buscando esos perfiles porque son muy buenos. Así que en parte yo creo que el cambio se está dando. Va a llevar tiempo, como dicen ustedes, es una transformación cultural que de a poquito, bueno, uno tiene que ir poniendo su granito de arena, pero creo que se puede lograr siempre y cuando uno te avale la política y uno tenga la posibilidad de ir sensibilizando a la empresa de que estos cambios son muy positivos para las organizaciones. Creo que esa es la clave, porque si no el cambio por ahí es muy difícil que se dé cuando no estás avalando una política de inclusión, ¿no? Y no solamente, como decía, en la parte de, a donde sea en la organización, porque puede ser parte productiva, puede ser en parte de liderazgo, tranquilamente lo pueden hacer porque tienen la capacidad y está demostrado que así es. Nosotros acá sí Total. también tenemos algunas personas en puestos de coordinación, liderazgo y con excelentes resultados, así que esa es la muestra viviente. Sí, bueno, muchas gracias, Nazareno. Efectivamente, lo que vos decís es clave, todas las investigaciones lo dicen. Lo fundamental para hacer una transformación que sea real y sea estructural tiene que venir de una decisión política de la empresa, ¿no? Eso es lo fundamental y así es como se hacen efectivamente las transformaciones. Y otra cosa que vos mencionás, que también lo veníamos hablando con las universidades, es que el problema no es solo la atracción de talentos, sino también es la retención y lograr que las mujeres efectivamente puedan mantenerse en su puesto de trabajo, que se animen a hacer promociones, ¿no? De avanzar en las trayectorias profesionales y nos reíamos un poco en el encuentro que tuvimos con referentes de universidades, la Universidad de Córdoba, de carreras industriales, y decíamos, pensemos si diéramos vuelta a esto, ¿no? Estuviéramos todas acá discutiendo a ver cómo podemos hacer para tener más varones industriales, para que haya más jefes varones y para que efectivamente los varones se animen a buscar ascensos y a tener responsabilidades y cargos de poder, ¿no? Y que haya más varones en la industria. Bueno, y nos reíamos porque decíamos, claro, parece un chiste, pero no es un chiste cuando lo pensamos del otro lado. Entonces, efectivamente, hay avances, como vos decís, Nazareno, y es muy esperanzador. Hay empresas como AVE que vienen trabajando seriamente en estos temas, pero también todavía queda mucho por hacer, ¿no? No es solo que las mujeres podamos acceder a la educación, una vez que accedemos, elijamos determinadas carreras, nos podamos mantener en la carrera, después accedamos al mundo laboral y nos podamos mantener y ascender, ¿no?
es todo un camino, pero bueno, estamos en eso. Así que bueno, muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. No sé si hay alguien más, pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Bueno, ¿se me escucha? No sé si me escucha bien. Hola. Sí, se escucha, Claudia. Sí. Bueno, yo lo que siempre digo es que el nuevo paradigma es la inteligencia emocional, ¿no? A mí me pasó en lo personal, cuando mi hijo me dijo que era gay, entrar como, si bien yo me considero una persona abierta y demás, como que tuve como un shock, ¿no? Y hablé con un amigo gay y él a mí me dijo, vos siendo normal, ¿no? Entre comillas, no sufriste discriminación, no te hicieron bullying, no. Sí, bueno, entonces déjalo a él con su vida, ¿no? ¿A qué voy con esta anécdota que cuento? Creo que todos sufrimos discriminación, como creo que se dijo, por lo físico, por el color de piel, por si sos alto, si sos bajo, si sos gay, homosexual, lo que fuera, la elección de vida que cada uno haga. Eh, y yo creo que esto puede, lo que nos puede salvar a todos y al mundo, diría yo, es la inteligencia emocional, porque constantemente por ahí nos denigramos mutuamente, y yo creo, y siempre le digo a mis colaboradores, cuando yo desactivo el conflicto, digamos, a mí vienen y me dicen, a mí me pasó que mi hijo dijera el hétero de M del director de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le digo, discúlpame, pero vos estás insultando a los héteros. Y yo por ahí digo, ¿y qué novedad me estás dando, no? Por ahí si alguien viene y me dice, no sé, gay o PUTA, qué sé yo, ¿qué novedad me estás dando? Porque es lo que soy. Y creo que tiene que venir la aceptación primero por nosotros, por cada uno de nosotros que somos, para poder transmitir ese respeto a las otras personas y que nos respeten. Acá particularmente en la empresa me pasó con un equipo de trabajo que está dividido, uno haciendo columnas y otro haciendo tubos, y che, vos HDP, y es marcar y decir, vos sos el encargado de esta área, sos la cara de la empresa, y esto no puede existir, ¿no? Este insulto no puede existir de esta manera, acá no nos podemos dirigir. Quizás de la puerta para afuera es común, quizás de la puerta para afuera no está tan mal, pero acá la política, como lo dije en principio y muchos de acá mis colegas y compañeros lo dijeron, tiene que ver, ¿no? Con todo esto. Creo que eso, hoy nos tenemos que sentir identificados el uno con el otro y entender que todos juntos vamos a lograr todo lo que nos falta, porque nos está faltando como seres humanos, como mundo, como país, como, ¿no? Cada empresa es como un micro ecosistema, una muestra de lo que pasa más allá de las cuatro paredes en las que convivimos, va mucho más allá. Entonces, creo que uno tiene que poder implementar esta inteligencia emocional en donde si a mí me agreden, no respondo con un agravio, simplemente lo dejo como que pase. Y ese agravio ya no vuelve a ocurrir, por lo menos eso a mí me funciona bastante por ahí, ¿no? En desactivar, si yo no respondo a eso, inmediatamente el agravio, lo que sea, se desactiva. También creo que hoy tenemos que estar hablando, como lo dije al principio, de la incorporación o de la fidelización de los talentos. No si es mujer, si es hombre, si es trans, si es gay, si es lesbiana. Tendríamos que estar hablando de seres humanos, porque no dejamos de ser seres humanos y más allá de que trabajamos, son relaciones humanas las que constantemente estamos ¿no? haciendo. Entonces, creo que eso, empecemos eh, a naturalizar las cosas, estas buenas cosas, creo,
y quizás ahí empecemos a dar los primeros pasos, ¿no? Todas las empresas y todos los que están a cargo de las empresas. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos tu experiencia y sí, completamente el respeto es fundamental y empieza por lo individual para poder llevar a las empresas y hacer efectivamente industrias más inclusivas. Así que muchas gracias por compartir, muchas gracias bueno, a todos, a todas por estar, por participar, por interesarse en estos temas. Vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos de casi 10 minutitos y Cande tenía ahí algunos anuncios para darles, así que bueno, muchísimas gracias. Les dejamos acá también nuestros correos por cualquier cosa. También están a disposición la investigación que realizamos el año pasado. Bueno, y estamos ahí en contacto por cualquier inquietud que pudiera surgir. Tal cual. Gracias y te damos la palabra acá. Bueno, muchas gracias como siempre, Clara y Paula, muy claras ambas. Gracias a todos y a todas por sumarse. Dos avisos, les dejé en el chat y también les va a llegar por mail una encuesta sobre la capacitación. Es muy importante para nosotros contar con sus devoluciones para ir mejorando. Y por otro lado, contarles que la semana que viene estaremos lanzando una campaña de comunicación que estamos haciendo en alianza con las universidades de la provincia de Córdoba en la contratación de mujeres ingenieras en este caso. Después se ampliará, pero en principio serían mujeres ingenieras, así que ya les va a llegar toda la comunicación. Eso es todo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Que anden bien. Muchas gracias. Gracias, chao, chao, saludos.